Durante siglos habíamos creído que los dioses dormían, que habían sido olvidados, enterrados bajo algunos templos en ruinas y nombres que ya nadie pronuncia. Pero tal vez nunca se fueron, o tal vez solo esperaban a que volviéramos a mirar en la dirección correcta. Hoy, símbolos antiguos regresan, viejos nombres se pronuncian otra vez y algo se mueve bajo la superficie de nuestro mundo. No todos los despertares traen luz, algunos exigen precio. Y esta noche escribiremos juntos una página más en este diario paranormal. Al hablar del despertar de los dioses, mm, casi siempre imaginamos algo externo. Entidades antiguas abriendo los ojos, fuerzas ocultas regresando o presencias que vuelven a caminar entre nosotros. Pero esa imagen, aunque poderosa, no es del todo correcta. El verdadero origen del despertar no comienza con los dioses, comienza con el ser humano. Durante miles de años, las civilizaciones convivieron con lo sagrado como parte natural de la vida. Los dioses no eran símbolos lejanos ni metáforas abstractas. Estaban presentes en la naturaleza, en los ciclos del tiempo, en los rituales cotidianos, en el miedo y en la esperanza. Nombrarlos era comprender el mundo. Con el paso del tiempo, algo cambió. La humanidad avanzó, el conocimiento creció, la razón, la ciencia, y con ese avance, lo sagrado fue relegado. No destruido del todo, sino silenciado. Los templos se convirtieron en ruinas, los rituales en folclore, los dioses en mitos para libros de historia. Pero olvidar no es lo mismo que borrar, amigos. Los dioses antiguos, o aquello que representan, no desaparecieron. Están latentes, contenidos en símbolos, historias, arqueotipos, sueños colectivos esperando. Durante siglos, el mundo moderno, pues creyó no necesitarlos. La tecnología prometió control, la lógica ofreció respuestas, el progreso aseguró sentido. Sin embargo, ese pacto comenzó a romperse. Guerras, crisis, colapsos sociales, ansiedad colectiva, pérdida de identidad. O sea, algo empezó a fallar. Y cuando las respuestas modernas dejaron de ser suficientes, la humanidad hizo lo que siempre ha hecho en momentos de ruptura. Miró hacia atrás. No hacia el pasado como nostalgia, sino como refugio, como búsqueda. Y ahí comienza el despertar. No con rituales espectaculares ni invocaciones conscientes, no, sino con gestos pequeños. Personas interesándose otra vez por mitologías antiguas, símbolos reapareciendo en la cultura popular, prácticas espirituales resurgiendo bajo nuevos nombres. El inconsciente colectivo empezó a recordar, porque los dioses, en esencia, no son solo entidades, son formas de entender la realidad. Miren, cada vez que un símbolo antiguo vuelve a tener significado, algo se reactiva. Cada vez que un nombre olvidado se pronuncia con intención, aunque sea por curiosidad, se abre una puerta. Cada vez que alguien busca sentido en lo ancestral, se fortalece un vínculo que nunca se rompió del todo. El despertar, entonces, no es un evento sobrenatural aislado, es un proceso gradual de memoria. Y aquí hay algo importante, amigos.
No todos los recuerdos despiertan igual. Cuando una civilización recordaba a sus dioses, lo hacía con respeto, con ritual, con estructura. Había preparación, límites, conocimiento transmitido de generación en generación. Hoy, ese recuerdo regresa fragmentado, mezclado, muchas veces sin comprensión profunda. Y eso hace que el despertar sea inestable, porque recordar sin entender es peligroso. Invocar símbolos sin contexto, digámoslo así, los deforma. Adoptar arquetipos antiguos sin respeto los vacía o los corrompe, ¿verdad? También. En este punto surge una pregunta un poquito incómoda, ¿eh? ¿Realmente estamos despertando a los dioses o estamos despertando sombras de lo que fueron? El origen del despertar, mm, pues también está ligado al vacío espiritual moderno. Vivimos en una era hiperconectada, pero profundamente desconectada de lo esencial. La gente busca significado, identidad, pertenencia, y los dioses antiguos ofrecían justamente eso, una narrativa del mundo, un lugar dentro del caos. Por eso regresan ahora, no porque el mundo sea más espiritual, sino porque está más perdido. Los dioses no despiertan porque los llamemos con rituales elaborados, despiertan porque los necesitamos otra vez, aunque no sepamos admitirlo. Y cuando una necesidad colectiva se vuelve lo suficientemente intensa, empieza a tomar forma. ¿En qué? Símbolos, en historias, en presencias. Este es el punto de partida del despertar, no una invasión divina, sino un llamado humano, un llamado inconsciente, masivo, constante. El problema es que no todo lo que responde a ese llamado viene con intenciones claras y no todo lo que despierta recuerda quién era. Aquí, el terreno queda preparado para lo que viene después, ¿eh? Porque una vez que la memoria se activa, ya no puede volver a dormirse. Y lo que despierta no siempre llega en silencio. Si el despertar comienza con la memoria humana, entonces sus efectos no pueden quedarse en lo abstracto. El recuerdo toma forma y esa forma tiene nombres, culturas y rostros concretos. En distintas partes del mundo, personas que crecieron dentro de religiones modernas, eh, institucionalizadas, ¿verdad? Está dando un paso para atrás, no hacia el ateísmo, sino hacia lo ancestral. No se trata solo de una pérdida de fe, al menos en los sistemas actuales, ¿eh? Sino de una búsqueda de algo que se siente más antiguo, más directo, más real. Muchos de ellos no hablan de convertirse en el sentido tradicional, ¿verdad? Hablan de regresar. En Europa y Norteamérica, antiguos dioses nórdicos han vuelto a ser nombrados con respeto. Odín ya no es solo un personaje mitológico para algunos, vuelve a representar sabiduría dura, sacrificio y conocimiento, obtenido a un alto precio. Freya deja de ser una figura romántica para encarnar magia, destino o poder femenino sin suavizar. En el mundo helénico, nombres como Hécate, Hermes, resurgen entre personas que buscan una espiritualidad liminal, cruces de caminos, transformación, comunicación con lo invisible, o sea, no como folclore, sino como fuerza viva
que explica experiencias internas y externas que la religión moderna no logra contener. En Egipto, mm, prácticas reconstruccionistas recuperan a Isis, a Nubet, Anubis y a Tot, no como dioses exóticos, sino como principios de orden, muerte, tránsito y conocimiento oculto. Para muchos, estas figuras ofrecen un lenguaje más honesto para hablar de la muerte y del más allá que las narrativas actuales. Y en Mesoamérica, algo similar comienza a despertar, ¿eh? Aquí tenemos a Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Ecatl, nombres que durante siglos fueron reducidos a historias prehispánicas, hoy regresan como símbolos de identidad, fuerza, dualidad y memoria profunda. Para algunas personas, reconectar con estos dioses no es solo espiritual, amigos, es político, cultural y existencial. Este regreso no ocurre de forma optimizada ni uniforme, ¿eh? Cada cultura despierta a sus dioses de manera muy distinta, pero todos comparten algo que es poquito inquietante: la sensación de que las creencias actuales ya no alcanzan. Las religiones modernas pues prometieron certeza, salvación, orden, pero seamos sinceros, en un mundo cada vez más caótico, esas promesas pues ya se sienten muy lejanas. Los dioses antiguos, en cambio, nunca prometieron comodidad, prometieron verdad, aunque fuera incómoda, ¿eh? Por eso atraen. Sin embargo, este retorno no está exento de problemas, ¿eh? Muchos de estos despertares ocurren sin linaje, sin transmisión directa o sin guía. Las personas mezclan dioses de distintas culturas, que ya ha pasado, ¿ah? Rituales incompletos, símbolos sacados de contexto. O sea, el resultado no es un renacimiento puro, sino una reinterpretación fragmentada de lo sagrado. Pero ¿saben qué? Aún así funciona. No porque sea correcto, sino porque la intención y la atención siguen teniendo poder. Cada vez que una comunidad decide abandonar una fe que ya no le habla y adopta una forma antigua de entender el mundo, algo se activa. No siempre el Dios original, sino la fuerza arquetípica que representaba. Y aquí, miren, surge una distancia crucial. Bueno, una distinción crucial. No todos los dioses que están regresando son exactamente los mismos que fueron adorados en la antigüedad. Algunos son reflejos modernos, son adaptaciones, sombras simbólicas alimentadas por la necesidad contemporánea. Pero sombra o no, presencia o no, el efecto es real. El cambio de creencias no es superficial. Cambiar de Dios implica cambiar de valores, de relación con la naturaleza, con la muerte, con el destino y con la responsabilidad personal. Los dioses antiguos no absolvían con facilidad, exigían coherencia entre lo que se creía y lo que se vivía. Y ahí, amigos, está el punto crítico. El despertar de los dioses no es solo un fenómeno espiritual, es una transformación cultural silenciosa, un desplazamiento lento, pero constante de los viejos sistemas de creencias hacia modelos más antiguos, más crudos y menos indulgentes. Los dioses están regresando porque alguien los está eligiendo otra vez, porque alguien está dejando atrás lo que ya no le responde y está mirando hacia lo que nunca dejó de observar desde las sombras. Pero todo regreso tiene consecuencias, y cuando los dioses vuelven a ser elegidos, también vuelven a exigir. Ese es el umbral que estamos cruzando, y no todos están preparados para lo que viene después.
Elegir a un dios nunca ha sido un acto inocente, ¿eh? Y elegir a los dioses antiguos, pues mucho menos. Las culturas del pasado ya lo sabían, ¿eh? No se trataba solo de creer, sino de vivir de acuerdo con aquello que se veneraba. Cada dios implicaba una forma específica de mirar el mundo, de enfrentar la muerte, el destino, la naturaleza y la responsabilidad personal. Hoy, muchas personas están regresando a esos dioses, pero sin comprender del todo lo que implica hacerlo. El primer precio del despertar es la exigencia. Los dioses antiguos no prometen consuelo constante ni salvación automática. No funcionan bajo la lógica moderna del perdón inmediato o la redención sin esfuerzo, ¿eh? Ya ven cómo son. Exigen coherencia. Si alguien decide mirar hacia ellos, también debe aceptar los valores que representan: disciplina, sacrificio, aceptación del caos, respeto por los ciclos naturales. Y eso es incómodo. Incómodo para una cultura acostumbrada a la comodidad espiritual. Ahora, el segundo precio es la pérdida de certezas. Las religiones modernas ofrecen respuestas claras, caminos definidos, finales escritos. Los dioses antiguos no hacen eso. Ellos plantean preguntas, obligan a convivir con la ambigüedad, con la idea de que no todo tiene explicación ni propósito humano. Para muchos, ese choque es devastador. O sea, cambiar de creencias no es solo cambiar de símbolos, es desmontar una estructura interna que sostenía la identidad. Por eso, el regreso a lo antiguo suele venir acompañado de crisis personales, rupturas internas y momentos de profundidad muy cabrón. Pero hay un precio aún más delicado: la responsabilidad. En las antiguas tradiciones, nadie podía culpar a un dios por sus decisiones. Las fuerzas divinas no cargaban con los errores humanos, solo reflejaban las consecuencias. Al elegir a estos dioses, el individuo ya no puede esconderse detrás de una fe que todo lo justifica. Eso asusta, ¿eh? Por eso, muchos despertares se quedan a medio camino. Personas que toman símbolos antiguos, pero rechazan sus implicaciones, mm, que invocan nombres, pero ignoran los compromisos, que buscan poder espiritual sin transformación real. Y ese desequilibrio no pasa desapercibido. Cuando los dioses regresan de forma fragmentada, ¿verdad? Cuando son recordados sin contexto ni respeto, no siempre traen claridad, ¿eh? A veces traen confrontación, no como castigo, sino como espejo. Lo que emerge no es el dios en sí, sino aquello que el individuo o la cultura no quiere ver. A nivel colectivo, el precio del despertar todavía es mayor, ¿eh? Una sociedad que vuelve a mirar a los dioses antiguos también empieza a cuestionar sus valores modernos. El dominio absoluto sobre la naturaleza, la idea del progreso infinito, la negación de la muerte y del límite. Eso genera fricción, conflictos culturales, o sea, tensiones ideológicas, rechazo y incluso hasta burla, pero también fascinación. Miren, el despertar no une, ¿eh? Divide, y eso no es necesariamente malo, ya que toda transformación real lo hace. Los dioses antiguos no representan, bueno, más bien no regresan para gobernar el mundo otra vez. Regresan para recordarnos que el mundo nunca estuvo bajo control humano, que siempre hubo fuerzas más grandes, más antiguas y más indiferentes a nuestras certezas.
La pregunta no es si los dioses están despertando. La pregunta es si estamos preparados para convivir con lo que representan. Porque una vez que una cultura elige mirar hacia atrás, ¿va? Una vez que pronuncian nombres olvidados con intención o una vez que cambian sus creencias más profundas, ya no hay marcha atrás. El despertar de los dioses no es una moda espiritual, es una consecuencia. Y toda consecuencia exige un precio. Esta noche, al hablar de ello, al nombrarlo, al recordarlo, una vez más, estamos escribiendo juntos una página más de este diario paranormal. Hasta luego, amigos. Buenas noches.